una novedad que les tengo es con respecto a un tema importantísimo dentro del álgebra. ¿Por qué? Porque después se explaya a los cursos superiores, ya sea en las ecuaciones fraccionarias, más arriba en asuntos de los, por ejemplo, de los límites. Es importantísimo este tema. Los límites de funciones, importante. Entonces, vayamos a lo que vamos a hacer en este video. Mire, lo primero que vamos a hacer es factorizar un polinomio. Eso vamos a hacer. Y después, mire este sale por todas partes. Factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Mire, si aprendemos bien a factorizar esto, se nos empiezan a abrir las puertas hacia otros temas. Así que yo creo que les conviene. Mire, partamos. Factorizar un polinomio. ¿Se acuerdan qué es lo que era un polinomio? Un polinomio era una expresión que a lo menos tenía dos términos algebraicos. A lo menos. Ese era un polinomio. Y como casos especiales, hablamos de binomio, trinomio y después polinomio. Bueno, factorizar una expresión es expresarla en un producto de dos o más factores. Mire, factores. ¿Qué son los factores? Son las componentes de una multiplicación. Ahora, cada uno en forma individual se llama multiplicando y multiplicador. Esas son las partes de la multiplicación. Entonces, al multiplicando y al multiplicador le asignamos el nombre de factores. ¿Se fija? Entonces, dice que para factorizar una expresión es expresarla en un producto, ahí está hablando, de dos o más factores de manera tal de que estos, fíjense bien, sean primos entre sí. Allá. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro aquí? ¿Qué son números primos? No me va a salir uno con el cuenta. No, si son familiares. No, si esto no tiene nada que ver con la familia. Acuérdense que por ahí dijimos y hablamos sobre números que son compuestos y números primos. ¿Y cuáles son aquellos números que son primos? Son aquellos que son divisibles por la unidad y por sí mismo. Y no hay nadie más que los divida. ¿Cómo la ven? Ustedes cada día me ven distinto. Esta cuestión, esto no es un pelambre. Esta cuestión de la pandemia me está haciendo una transformación. Mírenme la chasca que tengo. Nunca había usado el pelo así tan largo, ni cuando era joven. Uy, eso ya hace mucho tiempo. Y ahora, mire lo que hizo el Villarraco este. Me transformó, mire. No, si tengo muy largo el pelo. La señora quiere hacerme chave. Tal. Bueno, sigamos. Eso es un pelambre. Bueno, factorizar una expresión es expresarla en un producto de dos o más factores de manera tal de que estos sean primos entre sí. ¿Se fijan? Ya. Recordemos la ley distributiva del producto con respecto a la suma. Mire, esa es otra que está metida en este cuento. No, si aquí se empieza a desgranar el choclo. O sea, hay un montón de propiedades que se van metiendo y que uno tiene que recordarlas. Entonces, aquí teníamos la ley distributiva del producto con respecto a la suma. Entonces decíamos, ¿en qué consiste?
que aquí hablábamos de un monomio, ¿ah? Por un binomio. Entonces, el monomio multiplica cada término del binomio. Aquí donde aparecen, ¿ve? Ahí, ese es el factor común, el A. Ese es. Y este es, que está aquí, pasaría a ser un producto de dos factores. Uno es A, el otro es B más C. ¿Se fija? Pero entre ellos no hay más divisores. Por eso se llaman factores primos entre sí. Y esto era lo que nosotros nos hacíamos antes aplicando la ley distributiva del producto con respecto a la suma. Pero ahora nos vamos a devolver, vamos a saber esto y vamos a expresarlo así. Estamos en el proceso inverso. Ya. Bueno, dice, como podemos observar, A y B más C son factores o divisores de A por B más A por C. Claro, son los únicos números que dividen a esta expresión. Bien. Descomponer en factores o factorar. También es ese otro término que se utiliza. Factorar o factorizar una expresión algebraica es convertirla en el producto indicado de sus factores. Esta cuestión es como un trabalengua. Pero ahí está. Veamos, para descomponer un monomio en factores, fíjese, un monomio. ¿De qué estamos hablando de un monomio? Un monomio tiene un solo término. ¿Y qué es un término? ¿Qué tiene? Tiene signo, tiene coeficiente, tiene base, tiene exponente, tiene factor literal. ¿Se fija? Todas esas cosas salen. Ya. Esto se realiza descomponiendo el monomio en sus factores primos. Aquí volvimos a repetir ya, a recordar de que un número primo es aquel que es divisible por sí mismo y por la unidad. Por ejemplo, podría ser el 3, el 5, el 7, el 2, que es el único número primo que es primo y par a la vez. Es el único. ¿Ya? No así los números impares, que uno podría pensar, los impares son primos. No, acuérdense que por allá dijimos un ejemplo, el 9 no es primo, es compuesto. Lo divide el 9, el 1 y el 3. ¿Se ve? Sí que no lo es. Ya. No mezclemos, pues, no mezclemos. Ya. Entonces, pongamos el ejemplo. Descomponer en sus factores primos los siguientes monomios. Aquí estamos, ¿ven? 15a cuadrado b. Ese es un monomio, es un término. El coeficiente, repasemos, el signo es positivo, el coeficiente es 15, la base es a cuadrado b, el exponente, fíjese bien, el exponente no es el 2, es acá 1, porque todo esto es la base. A cuadrado b, esa es la base. El exponente de a cuadrado b es 1. Claro, ya. Entonces, solución. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que descomponer el 15 en sus factores primos. Tendría que ser 3 por 5 y por 1. No hay nada más. El a cuadrado se descompone en a por a. Y el b es b. Y nos quedaría así. Mire. 3 por 5 por a, por b y por 1. Pusimos el 1 al final. Pero ahí está la descomposición en sus factores primos. Tomemos otro. 18m cubo w cuadrado. Mire, ¿cómo va a quedar? 2 por 3, por 3, por m, por m, por m, por w y por 1. Veamos. Ahí. 2 por 3, ahí. 2 por 3, 6, por 3, 18. Ya llegamos ahí. M, por m, por m, por w, por 1. ¿Qué estamos haciendo? Estamos descomponiendo un monomio en sus factores primos.
¿Qué es latero? El latero. ¿Qué no le voy a decir yo aquí a esta cuestión? ¡Ay, qué estupendo! ¡Qué belleza! No, eso es mentira. Había en un tiempo atrás una profesora que ya partió ya a su estrella, ¿eh? Y ella le decía a los alumnos, "Oh, es poesía para mis oídos". No, eso no hay que ver. Si a algunos les gusta, a algunos no les gusta. Y uno tiene que... Ahora, que por compromiso, que por a lo mejor yo no sé, porque tiene que cumplir ciertas etapas, que tiene que saltar ciertas vallas. Bueno, tratamos de enseñarle esta cuestión para que a usted se le haga más fácil y decida. Ahora muchos de ustedes van a decir, no, yo quiero ser doctor. Está bien. Y el doctor no necesita más. Está equivocado. Está equivocado. Bernoulli, la familia de Bernoulli es una familia de doctores y sin embargo fueron después estudiaron matemáticas y se doctoraron en matemáticas. Así que, nada que ver. Ya. Bien. C. 6xy cuadrado. Este va a quedar 2 por 3 por x por y por y por 1. Veamos. Así y así. 2 por 3 por x por y por y y por 1. Fantástico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos descomponiendo un monomio en sus factores primos. Veamos. Aquí, ¿qué habrá? Factorizar un polinomio. ¿Eh? Ya nos quedó claro, no sé si quedó claro, ustedes verán ahí, pues ustedes se pasarán la cuestión. Ya. Para factorizar un polinomio se descomponen los términos de este en sus factores primos, lo que hicimos anteriormente. Y luego se buscan todos los factores comunes a estos términos. ¿Qué? Esos factores comunes a ambos o a todos los términos que tenga el polinomio, esos se llama máximo común divisor. Ah, si ya lo vimos cuando sumamos. No. Ese se llama mínimo común múltiplo. Y este va a ser máximo común divisor. Es el número más grande que divide a todos los otros términos. Los divide exactamente. Ya. Veamos. Ejemplo. Factorizar los siguientes polinomios. Ahí tenemos. Uno chiquitito. A cuadrado más AB. Polinomio. Nombre particular. Binomio. ¿Ves cómo repasamos? Binomio. Entonces, ¿qué dice la técnica? La técnica, ¿qué dice? No sé para qué pelen, sí, es técnica. Yo le digo técnica para que ustedes pelen. Ya. Entonces, aquí vamos a tener, mire, solution. Vamos a tomar el primer término y lo vamos a descomponer en sus factores primos. ¿Qué vendría a ser? A por A y por 1. ¿Qué hubo? Ahí tenemos. A cuadrado sería A por A y por 1. Listo. Tomamos el otro. A por B y por 1. ¿Ya? Y ahora, ¿qué vamos a buscar? Factores comunes. Aquí hay uno solo, ¿no? El A. Porque este A está aquí, pero no se repite acá otra vez. El B está aquí y aquí no hay B. ¿Ves? Entonces, solamente hay un solo factor común que vendría a ser el A. Bueno, determinar el factor común, ¿se fija? En este caso, pasaría a ser, en este caso, común a ambos factores, a ambos términos, pasaría a ser el máximo común divisor y el cual sería el A. Ya. Bueno, número 3, la factorización nos queda así. A cuadrado más AB. El A cuadrado lo escribimos como A por 1, más el AB lo escribimos
A por B por 1. Y entonces, el factor común o máximo común divisor sería el A. Entonces nos queda A factor de A por 1 más B por 1. Y eso se puede escribir como el A por 1 es A y el B por 1 es B. Entonces, la factorización va a ser A factor de A más B. Eso es. Pongámosle otro ejemplo. Aburrida la cuestión de la tela, pero no importa. Pongamos ejemplo. Veamos. Solución. Primero debemos descomponer en sus factores primos. Fantástico. 9a cubo x cuadrado. Me va a quedar 3 por 3 por A por A por A por X por 1. ¿Cómo lo ven? Bien. Ahora, 18ax cuadrado. Vamos descomponiendo. 2 por 3 por 3 por A por X por 1. ¡Éjale! Ya. Bien. Y ahora vamos a sacar el máximo común divisor, que en este caso vendría a ser 3 por 3 por A por X por X. Veamos. Ahí tendríamos 3 por 3 por A por X, resultado 9ax cuadrado. Bien. Y entonces, ahora vamos a realizar la factorización con respecto a la expresión dada al principio. Es al 9a cubo x cuadrado menos 18ax cuadrado va a ser igual a. Tendríamos 9ax cuadrado y nos quedaría a por 1. Ahí tendría a por 1. Y el menos. Y en el otro sacamos esa cantidad y nos va a quedar el 2 por 1. Ahí está. Y por lo tanto, 9ax cuadrado va a ser a por a cuadrado. Y 2 por 1, 2. Por lo tanto, 9a cubo x cuadrado menos 18ax cuadrado se puede desfactorizar y dejar como 9ax cuadrado a cuadrado menos 2. Fíjese bien, este es el máximo común divisor. ¿Eh? Porque hay algunos que van a decir, no, ¿y si yo factorizo por 9 nomás? No, 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 porque ese no es el máximo común divisor. Cuidado, ya. Veamos. Número 3. Aquí hay otro ejemplo. Y ya los dos anteriores eran binomios, este es un trinomio. 15i cubo más 20i cuadrado menos 5i. Ya. Solución. Veamos. Y ve que aquí cortamos la cuestión. El máximo común divisor es 5i. Listo. Usted lo puede hacer por separado, como estamos haciéndolo aquí, y va a llegar que es 5i. Y luego tendríamos 5i factor de 3i cuadrado más 4i menos 1. Y estará bien. Devuélvase. 5 por 3, 15. Ahí está. El i por el i cuadrado y cubo. 5 por 4, 20. Ahí. Y el i por el i y cuadrado. 5i por menos 1, menos 5i. Fantástico. Extraordinario. Bien. Vayamos a otro ejemplo. 5m cuadrado más 15m cubo. Solution. Mira. El máximo común divisor, 5m cuadrado. Bien. Por tanto, 5m cuadrado más 15m cubo, factorizamos por 5m cuadrado, me quedará
1 más 3m. Me devuelvo para ver si lo hice bien. 5m cuadrado por 1, 5m cuadrado. 5m cuadrado por 3m, 5 por 3, 15. M cuadrado por m, m cubo. Bien. ¿Ah? Y este es el máximo común divisor. ¿Eh? ¿Por qué no podría decir, m cuadrado? No, no es el máximo común divisor. Podría factorizar por 5m. No, 5m no es el máximo común divisor. Que quede claro. Número 5, veamos aquí. Este viene más peludo, mire. 24 a cuadrado x y cuadrado menos 36 x cuadrado y a la cuarta. Veamos. Solution. Entre 24 y 36. 12. El a cuadrado, aquí no tenemos término de nada. Ya, fíjense, tenemos 12. X y cuadrado. 12x y cuadrado. Ese es el máximo común divisor. Bien. 12x y cuadrado. ¿Qué? Mentalmente esfuerce un poco la neurona porque debe estar gorda. Sí, la neurona gorda donde no ha hecho nada y camina lentamente. No, agilice la cuestión. Ya. Vamos. Por tanto, ahí tenemos ese. Entonces, ese va a ser el máximo común divisor. Ese es el factor común. Y nos va a quedar 2a cuadrado menos 13x y cuadrado. O sea, 12x y cuadrado factor de 2a cuadrado menos 3x y cuadrado. ¿Listo la factorización? Veamos qué nos separa aquí. Aquí hay otro. Mira este. Porque uno decía, no María, mira, mira. Este que es difícil. No, si es la misma cuestión. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el máximo común divisor. Aquí hay uno. X más 1. Este es más fácil que los anteriores. Mira, X más 1. Por lo tanto, el máximo común divisor, X más 1. Muy que fome. Entonces, por tanto, esa expresión, el máximo común divisor es X más 1, va a quedar X más 1, factor de el A más B. X más 1, factor del A más B. Fome. Ya. Vamos al otro. Este sí que viene con trampeo. Aquí habría que arreglar. ¿Se fijan? El menos A menos 1. Habría que arreglar. ¿Podríamos factorizar primero ahí por menos 1? Buena idea. Buena idea. Ahí, menos 1 y nos quedó A más 1. Entonces, el máximo común divisor sería A más 1. El máximo común divisor es A más 1. Y entonces esta expresión va a quedar A más 1 factor del X menos 1. ¿Ve qué bonito? Ya agarraron vuelo ahí. Bueno, después, como les decía en otros videos por ahí, ustedes si esta cosa la pueden repetir una vez, 2 veces, 3 veces, le pueden sacar fotos si quieren a la pantallita ahí, como ustedes son expertos con el celular, sacan las fotos. Bueno. Aquí está. Este era. Factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Fíjese, trinomio cuadrado perfecto. Este trinomio cuadrado perfecto, ya lo dijimos. Lo dijimos en una primera vez cuando empezamos a ver los productos notables. El que vimos que era el cuadrado de un binomio resultaba ser el desarrollo un trinomio. Y ahí dijimos que ese resultado recibía el nombre de trinomio cuadrado perfecto. Y ahora nos vamos a devolver. Esa es la historia. Ya.
Dice aquí, bla, bla, bla. Dice, para factorizar un trinomio cuadrado perfecto se debe tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué? Veamos. 1. El trinomio debe estar ordenado. Claro. Con respecto a una letra, ya sea en forma ascendente o descendente. ¿Recuerda cuando vimos la cuestión de la... Por ahí hay una payasada de la división de polinomios que exigía el orden? Aquí la misma historia. ¿Qué más dice? Cosa importante, una vez que se ordene, dice, ojo, observe el tercer término del trinomio, de manera tal de que sea positivo. O sea que si una vez que se haya ordenado y el tercer término es negativo, ya no tiene nada que ver con esto. Hasta ahí nomás llegamos. Muchas gracias, buenas noches los pastores, hasta luego, tomen su vestón, tomen su chalequita y váyase. Pero si es positivo, seguimos adelante. Aquí hay otra recomendación. Esto se hace una vez que el trinomio está ordenado. De mirar el tercer término. Ya. Investigar si el primer término y el tercer término son cuadrados perfectos. O sea, que provienen de una multiplicación de un número por sí mismo. Por ejemplo, 25 cuadrado perfecto, ¿de cuánto? 5 por 5. 121 cuadrado perfecto, ¿de cuánto? De 11. ¿Ves? Entonces, ahí, eso ayuda. Ya. Calcular el doble producto de las bases de los cuadrados perfectos. Tenemos los cuadrados perfectos. Sacamos el doble producto de esas bases. Y el resultado compararlo con el término central. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es el término central? Bueno, si lo ordenamos, pues tiene 3 términos nomás. Primero, segundo, tercero. El segundo es el central. Si son iguales, entonces el trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. A lo que aquí dice. Por tanto, es el desarrollo del cuadrado de un binomio. ¿Qué? Bueno, pero cuando uno le hace esta cuestión y le escribe esto, se aburre. Ay, qué latino, tanto escribir. Tómale foto. Bueno, ¿qué? Eso es lo que reclamaban los estudiantes conmigo, porque yo era así como sarcástico. Ahora estoy solo. La pieza. Solo. No hay nadie. No hay nadie que me diga. ¿Se acuerdan de esos silbidos roteques ordinarios? Entonces uno decía, ¿quién es? Y todo callado. ¿Eh? ¿No? ¿Aquí? ¿Nadie? Bien. Vamos. Una presentación gráfica de la factorización de un trinomio cuadrado es la siguiente. Ahora vamos a ver cómo se comporta de forma gráfica. Mire, p cuadrado, ¿ya? Más, vamos a hablar de un signo más porque es general, entonces el positivo es noble. 2pq y más q cuadrado. Ahí tenemos un trinomio. Está ordenado. Con respecto a p en forma descendente. ¿Te fijas? Que aquí, mire, p cuadrado y aquí aparece p elevado a 1 y aquí ya el p no está, sería p elevado a 0. Entonces descendente, 2, 1, 0. Ascendente con respecto a q, porque aquí q elevado a 0, q elevado a 1, q elevado a 2. Ascendente. Bueno, este es un trinomio. Si nos fijamos, el tercer término es positivo. Entonces decía la otra parte, ahora revise si los términos extremos o el primero y el tercer término son cuadrados perfectos. Veamos, ¿qué nos quería decir?
La pregunta, ¿es un cuadrado perfecto? Hay que buscarle. Sí, po. ¿De cuánto? De P. Porque P por P, P cuadrado. Ahí está. Así lo indicamos. Ahora ese otro. Pregunta otra vez. ¿Es un cuadrado perfecto? Respuesta. Sí. ¿De cuánto? De Q. Uy, qué fome. Ya, ahí está. Listo. ¿Qué hemos avanzado? Que el tercer término es positivo y, como está ordenadito, los términos extremos son cuadrados perfectos. ¿Qué decía después? Mire, vea o analice si el doble producto de las bases de estos cuadrados perfectos es el término central. Ah, eso no me quedó claro. Veamos, veamos. El doble producto, doble, 2. ¿De quién? Ah, vamos a marcar aquí. Hay un doble producto. ¿De quién? De las bases. Esa base va a venir aquí y entra ahí. P. La cuestión. Y de la otra, esa que está ahí, viene aquí y se mete ahí. Q. Entonces multiplico 2 por P y por Q. Fantástico. 2PQ. Lo comparo con el término central. Mire, siga la flecha. ¿Son iguales? Sí. Entonces, ¿qué es lo que es? Es un trinomio cuadrado perfecto. Y, aleluya, eso va a ser igual a el cuadrado de un binomio. Ahí tengo P, la base de ese, ahí está. Después Q, ahí está en un paréntesis, elevado al cuadrado. Ah, ¿y el signo? Buena pregunta, buena pregunta. El signo va a salir de aquí del término central. Si esto es positivo, entonces aquí va a ser positivo. Si este es negativo, entonces aquí será negativo. En este momento y en este caso, positivo. Qué buena el esquema. Me castigo. Qué bueno el esquema. Excelente. Veamos. ¿Qué sigue? Un ejemplito. Un ejemplito. Dice, factorizar el siguiente trinomio. Aleluya. 16x cuadrado más 25y cuadrado menos 40xy. ¿Listo? Bien. Ya. Pongámosle. Vamos al otro lado. Solution. Bien. 1. Primero debemos ordenar el trinomio. Si está ordenado, no es necesario. Pero si no está ordenado, habría que ordenarlo. 16x cuadrado, fíjese bien, ¿ve? Menos 40xy más 25y cuadrado. Se ordenó con respecto al x en forma descendente. Ya. Número 2. Observemos el tercer término si es positivo. Ah, en este caso lo es. Es positivo. Sigue avanzando. Veamos si los términos extremos, si el primer y tercer término son cuadrados perfectos. Veamos. 16x cuadrado. ¿Es o no es un cuadrado? Sí, ¿de cuánto? De 4x. Porque 4x elevado al cuadrado da 16x cuadrado. Bien. 25y cuadrado de 5y. Bien. ¿Eh? Y entonces, el doble producto de estas bases es el término central. Veamos. 2 por 4x por 5y. Resultado, 40xy. Ahí está. Aleluya. Por tanto, este se va a poder escribir como 4x menos 5y elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Se fija? Ahora, ustedes podrán decir, es que es tan largo. No, pero es que con la práctica esta cosa va funcionando. Este esquema para las personas que les cuesta, con este esquema lo pueden repetir una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, y hasta que de repente ¡pum!, dejan el esquema a un lado y empiezan a funcionar. Bueno, chequemos estos ejercicios. Veamos, factorizar aquí.
Miramos el trinomio tranquilamente, ya lo hemos visto, lo miramos, observamos y vemos que no está ordenado. Habría que ordenarlo. Ya, ahí entramos. Se ordena, tendríamos mirar el tercer término, positivo. ¿Se fija? ¿Ve que es facilito? Y 3x elevado al cuadrado es el cuadrado, ahí está, perfecto, 9x cuadrado. El 25y cuadrado es un cuadrado perfecto ¿de cuánto? De 5y. El doble producto del primero por el segundo me da el término central. Y ya tenemos el cuadrado del binomio. Así de fácil. Veamos, y por lo tanto concluimos de que 9x cuadrado más 25y cuadrado más 30xy se puede escribir como 3x más 5y elevado al cuadrado. Ya. B. Ya, este es un poquito más complicado, pero no tanto. ¿Está ordenado? No. Entonces se ordena. Y luego chequeamos el tercer término de inmediato. Es positivo, fantástico. Entonces el 16 a cuadrado, un cuadrado perfecto de 4a cuadrado. El 9b cuadrado de 3b cuadrado perfecto. El doble producto del 4a cuadrado por el 3b es el término central. Listo. Vayamos hacia allá y tendríamos que la factorización de eso pasaría a ser 4a cuadrado, que estaría ahí, y ya. Y tendríamos aquí entonces el 4a cuadrado menos 3b elevado al cuadrado. Fantástico. Se había quedado dormido el puntero. Ya. Bueno. Veamos este. Este con fracciones. Veamos. Por eso despertó el puntero, que esta cuestión de aquí. La pregunta es, ¿está ordenado? Veamos. No. No. Habría que ordenarlo. Ya. Un 25 menos x cuadrado tercio más 25x a la cuarta 36 avos. Ahí está ordenadito. ¿El tercer término es positivo? Sí. Bien. Entonces, el primer término es un cuadrado perfecto ¿de cuánto? De un quinto. El tercer término es un cuadrado perfecto ¿de cuánto? De 5x cuadrado sexto. Y ahora habría que ver el doble producto de ese término por ese término. Me da el término central. Veamos. Aquí, mira, aquí yo hice aparecer el doble producto, pero que como está ese 3, lo traté de conservar, ¿ves? Entonces, del 2 con el 2 se simplifica y me queda ese término. Ya. Veamos. Ahora aquí hice otro truco. Multipliqué el 2 por el 3, me da 6 para hacer aparecer este 6 de acá. Y tendría los 5 quintos. S. Entonces me quedaría este 5, lo paso allá en el x cuadrado y me va a quedar 5x cuadrado sexto. Y aquí me quedaría un quinto. Entonces me quedaría, ¿sabes? Me quedaría el doble del primero, que es un quinto, por el segundo término. Ahora me quiero devolver, simplifico los 5, simplifico el 2 con el 6 y me queda ese 3 que está aquí arriba. Y entonces la factorización sería esa. Yo les recomendaría que practicaran, lo vieran, no es difícil, pero sí les va a facilitar mucho la vida más adelante en el futuro, sobre todo los que estudian ingeniería, ya sea comercial, administración de empresas, ingeniería de las que conocemos como mecánica, electricidad, mina, geomensores, aparecen estas cosas. En el ramo de cálculo aparecen, en los límites aparecen. Y en la otra parte que es más importante también es la geometría analítica cuando hablamos de la circunferencia, de la parábola, de la elipse, de la hipérbola. Están estas completaciones de cuadrados de binomio. Van a aparecer. Más adelante publicaré algunos de esos videos. Tengo que fabricarlos todavía. Ya. Bueno. Entonces, yo creo que estamos justamente en la hora y vamos a decir, bien,
Gracias por la atención que ustedes prestaron, tan cansaditos. Pero si usted vio que les gustó esta cuestión, póngale me gusta. Si usted ve que lo encontró bueno, eh, ponga un comentario. Si usted cree que esta cuestión no le gustó para nada y que vale hongo, póngale. Tu clase vale hongo. Total, yo no voy a ofender. Es su opinión, no es la mía. A lo mejor hay muchos otros que van a decir, no, no si está buena la clase. Ya bueno, es cosa suya. Bien, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Cuídese, cuídese, porque esta cuestión es para largo, es para largo. Se hablan de las vacunas y todas las lesiones, pero es para largo. Así que cuídese mucho. Ya, nos estamos viendo.